Privilegio para mí poder estar aquí, poder continuar en la serie de Lucas. Y vamos a orar para empezar y mientras se acomoda esto. Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana. Señor, gracias por poder cantar lo que es el Evangelio, Señor. El primero reconocer que te necesitamos, Padre. Pero también ver el refugio que hallamos en ti, Padre, la consolación, el, eh, y nuestra identidad incluso en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, que tú seas obrando en este tiempo, que sea para tu gloria, Padre, que tu palabra sea expuesta y que el Espíritu Santo, Señor, en tus hijos esté trabajando, Padre, para ser sensible a ti, a tu voz y a lo que tienes para ellos y para todos en sí en esta mañana, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en Lucas, y es que todos vamos al capítulo 4 de Lucas. Para los que no estuvieron la semana pasada aquí con nosotros, eh, empezamos una serie ahora titulada ¿Quién es Jesús?, donde vamos a ir caminando por el libro, el Evangelio de Lucas. Vamos ahora a estar en el capítulo 4, en el del versículo 14 al 30 es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar, quiero que todos estemos ahí, pero antes de empezar quiero que piensen en una persona. Yo creo en cada grupo hay una persona a la que, o cuando pasa una historia, en el grupo de personas que estuvieron viendo lo que pasó en la historia, al contarla a otros, enfocan diferentes puntos de vista. Tenemos amigos que dan muchos detalles, que se van al contexto para que se entienda la historia, ¿no? Tenemos otros amigos que no dan nada de contexto, nada de detalles y se van directamente al punto. Mira, esto es lo que pasó. Entonces, así es como pasa con los evangelios. Tenemos 4 evangelios que relatan la historia de Jesús. Es por eso que he titulado ahora La misión de Jesús, es lo que vamos a tratar de contestar. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Y como decía, estas personas que conocemos nosotros enfocan cierta parte de la historia. Lo mismo los escritores de los evangelios usaron ciertos eventos para enfocar lo que ellos querían transmitir a su audiencia. ¿Okay? Entonces, para que pensemos por qué algunos nos dan unos detalles, otros no nos dan otros detalles, pero es más que nada por el propósito al que quieren llegar ellos. Entonces, ahora sí, vamos a Lucas 4, del 14 al 30 es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de estudiar lo que dice la palabra, de que ella sea la que nos hable y tratar de llegar al propósito que tenía el autor para aquellas personas. O sea, vamos a tratar de meternos en el contexto y tratar de ver qué es lo que está pasando en estos versículos. ¿Okay? Y al final vamos a contestar la pregunta de cuál fue la misión de Jesús, por qué Jesús vino. ¿Okay? Entonces, vamos a leer nuestro... Yo necesito ir a Marcos también. Perdón, Lucas. Para relajarnos un poco. Lucas 4. Tengo que ir rápido porque tengo bastante cosas que decir. Ok, empezamos en el versículo 14. Vamos a ver desde el 14 hasta el 30, versículo por versículo, y ver qué es lo que el autor está diciendo. Entonces empieza Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces tenemos 2 versículos aquí. ¿Se acuerdan que a veces tenemos amigos con los que nos dan muchos detalles? Yo puedo pensar en un amigo que tengo que muchos lo conocen, aún no está aquí, pero Fred, cuando te cuenta una historia, él te da muchos detalles y te da el contexto y te da todo para que al final entiendas, y a veces te repite varias veces la historia para que la entiendas bien. ¿Okay? Pero este no es el caso con Lucas. Lucas realmente no quiere nada de detalles, no va a algo, solo va al punto. Lo que él quiere
transmitir a su audiencia. Entonces tenemos el 14 y el 15 del único contexto que nos da, los únicos detalles que Él nos da. La semana pasada vimos acerca del nacimiento de Jesús, en sí la historia de Navidad. Cuando Jesús crece, entonces es bautizado, y después antes en el capítulo 4 también tenemos la historia donde Jesús es tentado. Entonces es bautizado y luego va al desierto donde es tentado por Satanás. Entonces estos versículos que acabamos de leer vienen inmediatamente después de que Jesús había sido tentado. ¿Okay? Pero ahora, como les decía, Lucas nos da muchos detalles de los acontecimientos. Porque en estos dos versículos, realmente desde la tentación de Jesús a estos dos versículos que leímos, ha pasado ya casi un año de eventos que Lucas se saltó solamente. En sí tengo una lista aquí de los eventos que se saltó. Se saltó el milagro en Canaán, donde Jesús convierte el agua en vino. También se saltó muchos de los milagros que hizo Jesús en Capernaum. Él se brinca también cuando Él limpia el templo. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Él se enoja, va al templo y lo limpia. También Lucas no lo narra aquí, y eso viene antes de esto. Igual se salta donde Jesús le presenta el evangelio a Nicodemo. Esto también fue antes de esto. Y donde Jesús conoce a la mujer samaritana. Entonces, ha pasado bastantes cosas antes de estos versículos que Lucas solamente lo salta. En sí, Mateo y Marcos hacen lo mismo. El único que narra estos eventos que sabemos que fueron antes es Juan. ¿Okay? Pero otra vez, Lucas lo hace para enfatizar lo que él quiere. Y lo que Lucas quiere, bueno, aún no les voy a decir, pero él tiene un propósito por saltarse de estos eventos. Entonces, de estos versículos en adelante es donde Jesús empieza su ministerio en Galilea. Entonces vamos a estar mucho tiempo estudiando acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Antes de estos versículos estuvo en Judea haciendo estos milagros, pero estuvo incluso en Samaria, donde conoció a la mujer samaritana, pero en estos eventos que vamos a ver, Él ya está en Galilea. Entonces, lo que nos dice el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra y de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Recordemos eso, que ya ha pasado casi un año y Lucas se salta muchos eventos. Ahora sí vamos al versículo 16. Entonces, aquí es donde Lucas presenta el inicio público de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces ahora sí, aquí me gustaría decir por qué es que Lucas comienza con este versículo. Vino a Nazaret donde se había criado. Jesús regresando a Nazaret donde Él se crió en el día de reposo, y entra Jesús a la sinagoga para leer. Este es el evento con el que Lucas decide empezar la historia. No milagros, no predicando el evangelio a Nicodemo, a la mujer samaritana, sino que él empieza así. Vino a Nazaret, donde fue el criado, entra a la sinagoga Jesús y lee. Entonces, ¿por qué Lucas comienza con esta historia? ¿Por qué es tan importante? Entonces la respuesta a esto es simple, porque lo que Jesús dice en esta ocasión o en este evento lo identifica a Jesús como el Mesías. Y sus palabras que dice en este evento definen bien cuál era la misión de Jesús por venir a la tierra. Lo que Él dijo en ese día en la sinagoga de Nazaret, cuando comenzó su ministerio en Galilea, es un resumen perfecto de lo que es la misión de Jesús.
Entonces no es una secuencia cronológica, sino que Lucas decide este evento. Porque Lucas quiere presentar a Jesús, y ese es su propósito, presentar a Jesús como el Mesías, como esa persona que había sido prometida, y aquí está, es Él, está aquí con nosotros. Entonces, por eso es que elige esta historia donde Cristo define bien cuál es su misión por venir a la tierra. Como les dije, ya pasaron varios eventos, pero ahora Jesús está regresando donde Él fue creado. Y ahora, lo único que tenemos aquí es que en los detalles dice, y se difundió su fama por toda la tierra. No tenemos la historia de los milagros, de los eventos, la mujer samaritana, Nicodemo, o transformar el agua en vino, sino que solamente Lucas dice, su fama era grande. Eso es todo lo que Él nos da. Su fama era grande. Entonces, piensen en esto, porque tenemos que, para entender la historia, pensar que su fama era grande. Entonces, todos en ese entonces se estaban preguntando o hablándose entre sí, hey, ¿has escuchado de Jesús? Hey, ¿has escuchado de aquella persona que transformó el agua en vino? Hey, ¿has escuchado de aquella persona que le dio el mensaje de salvación a Nicodemo? Hey, ¿escuchaste de Jesús que estaba platicando con una samaritana? Entonces su fama estaba siendo grande. Incluso, hey, hablando acerca de los milagros, hey, ¿escuchaste de Jesús que sanó a aquella persona? ¿Escuchaste que tiene poder para transformar el agua en vino? Entonces, Jesús está regresando al lugar donde Él había nacido, pero su fama ahora ya era grande. Entonces, pensemos en esto, su fama era grande, todos conocían a Jesús, Él viene de regreso a donde Él se crió y entra en la sinagoga. ¿Cómo se imaginan que iba a estar esa sinagoga? Repleta de personas que dicen, hey, viene Jesús, hey, que viene, hey, el hijo del carpintero va a estar aquí con nosotros. Esa sinagoga estaba a reventar, como podríamos decir. Era grande su fama. Todos habían escuchado de estos eventos que no tenemos en Lucas, pero toda la tierra conocida ya había escuchado de esto. Ahora quiero hablar un poco acerca de las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Para entender qué onda, por qué Jesús se metió ahí o qué es una sinagoga. Entonces, cuando el pueblo se va en cautiverio con Babilonia, al ser liberados, ellos ya no tenían el templo ya que fue destruido. Entonces ellos al salir de ahí empiezan a construir donde se esparcen lugares que se les llama lugares para congregacionales. Esto no era un templo, ellos no veían las sinagogas como el templo donde se podría llevar sacrificios. Solamente era para congregarse, ahí ya no tenían que hacer sacrificios. Igual voy a leer un poco de lo que tengo aquí. La sinagoga, cada sinagoga tenía líderes o varios líderes encargados del programa. Los líderes eran encargados de predicar o de buscar a alguien más para que predicara también. La sinagoga tenía también un grupo de ancianos que funcionaban como jueces, entonces cada conflicto que había en sí entre familias, vecinos, eran llevados también a estos lugares para que estos grupos de ancianos daran juicio a estos casos. Perdón. Entonces, también había un hombre en la sinagoga que era el intérprete, ya que las lecturas todo era en hebreo y el idioma original era en arameo, entonces había un intérprete también en la sinagoga que traducía para los que estaban ahí. Entonces, esto es lo que es una sinagoga, más o menos el programa era de una sinagoga. Entonces, las personas llegaban tal como lo hacemos nosotros, tienen un canto que iban a los salmos, esos eran los cantos de ellos. Después de esto pasaban a recitar lo que es el Shema. El Shema
Es un versículo que tomaron de Deuteronomio que dice: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es solo Jehová. Después viene la serie de oraciones. Después tienen otra cosa que se llama el Shmona Esrei, que son 18 oraciones, bendiciones tradicionales que ellos recitan. Después de eso nos vamos a la lectura del Torá, que son los primeros 5 libros de la ley. Entonces, después se leía el Torá. Después se leía una porción de los profetas. Y esta parte que se leía, la porción de los profetas, es donde se invitaba muchas veces a predicadores que no eran el líder para leerla. Y después venía de ese versículo el sermón. Venía el sermón, después tenía la bendición final y todo el mundo se iba. Entonces este era el programa que tenían en la sinagoga. Las sinagogas no eran un templo, pero sí eran un lugar donde ellos se congregaban para estudiar la palabra. Entonces el versículo nos dice: como era de costumbre, en el día de reposo Jesús fue a la sinagoga, pero esta vez había algo diferente. Jesús se pone de pie a leer. Después de que habían leído la Torá de los primeros 5 libros, viene la parte de leer los profetas, y esta es la que le toca a Jesús. Y él estaba leyendo este texto porque de ahí después él venía para su sermón. Entonces cada predicador invitado tenía que ser también probado por el líder de la sinagoga. Entonces al menos Jesús lo probaron y él se puso de pie y ahora va a leer esta parte de lo que es la porción de los profetas. Y ahora si pensamos, ¿qué leería Jesús si fuera la Biblia? ¿Qué porción leería o cuál sería el propósito de que leería esa porción? Entonces, él fue a un versículo de los profetas y citó a Isaías 6, 1 y 2. Ese fue el versículo que él leyó. Y si lo leemos en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está conmigo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Entonces recordemos todo lo que es el contexto. Para Lucas este evento es muy importante porque su propósito es mostrar que Cristo es el Mesías, es la persona que se había prometido. Recordemos que su fama era grande. Imaginémonos esa sinagoga, ese lugar de ellos, con personas por todos lados. Entonces Jesús lee este pasaje que ellos conocían perfectamente del Antiguo Testamento y después enrolla el libro y se lo da a esta persona encargada de los libros, y él se va y se sienta. Entonces, no me voy a sentar, pero antes así lo hacían. Él iba y se sentaba, y dice el versículo, y todos sus ojos estaban esperando a ver qué decía. Ahora, si vamos, quiero que vaya rápido al versículo que Jesús leyó, que está en Isaías 1 al 2, para ver, que nos demos cuenta qué parte Jesús de ese versículo no leyó en sí y que lo omitió por completo. Isaías 6, 1 y 2. Eso fue lo que Jesús leyó en los profetas. Isaías 6, 1
y 2, y dice lo mismo que Jesús dijo al principio, en el año que murió el rey, ah, sí, perdón, es 61, sí. Bien, así funcionaba también las sinagogas, ¿ok? Pero ok, si estamos tan activos, por qué no vemos y si nos podemos dar cuenta qué es la parte que Jesús no leyó de esos versículos? 61, el 1 y 2. Empieza como tal y como lo leyó. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza. Jesús para en la parte donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Enrolla el libro y se lo da. Él no lee la parte el día de venganza de Dios. Entonces, esto va a ser clave para lo que viene, ¿ok? Que recordemos por qué Jesús omite esa parte. Pero ahora si vamos a ver este versículo 17 desde el principio, o el 18, perdón, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha escogido para dar buenas nuevas. Entonces, en varios eventos podemos ver a Jesús, por ejemplo, cuando fue bautizado, vimos que descendió el Espíritu Santo, ¿no? A él. Después de ser bautizado, dice, y en el poder del Espíritu fue llevado al desierto. Después del desierto dice, y en el Espíritu fue llevado a Galilea. ¿Y qué nos dice este versículo? O esa profecía en sí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces vemos claramente que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Y después de esto vemos 4 componentes de la misión de Jesús. Aquí está definida cuál es la misión de Jesús. ¿Okay? Si nos preguntamos eso nosotros, hey, ¿cuál es la misión de Jesús? Aquí están de sus palabras los componentes de esta misión. Y son 4. Primero, buenas nuevas a los pobres. La segunda es liberar a los cautivos. El tercer componente, dar vista a los ciegos. Y el cuarto, libertad a los oprimidos. Aquí está la misión de Jesús. Pero ahora si nos preguntamos, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los cautivos? ¿Quiénes son los que están ciegos? ¿Es literalmente algo físico o es algo espiritual? Porque si recordamos, Jesús obviamente sanó a bastantes personas. Curó a ciegos incluso. Pero después vemos que muchos de sus discípulos estuvieron encarcelados. Vemos el mismo Juan. En este entonces Juan ya había sido apresado. ¿Okay? Entonces si Jesús dice libertad a los oprimidos, ¿por qué no hizo que se abriera la cárcel donde estaba Juan para que se fuera libre? ¿Por qué los discípulos fueron atormentados, fueron encarcelados, perseguidos? Si es que la misión de Jesús era liberarlos, ¿de qué estaría hablando Jesús aquí? ¿Por qué Jesús una vez dijo, hey, ya, vámonos de aquí? Y él estaba curando a personas y dice, no, tengo que ir a predicar del reino de Dios. Y dejó a muchas personas que estaban enfermos, aún ciegos. ¿Por qué no sanó a esos ciegos? Si es que nos dice que iba a sanar a los ciegos. Entonces vamos a ver, y él va a dar más adelante 2 ejemplos que cumplen con estas características para responder la pregunta, ¿quiénes son estas personas de las que él habla? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los cautivos, los ciegos?
y los oprimidos. Ok, entonces vamos un poquito atrás, más adelante en el versículo 19, después nos dice y da un resumen de todo, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí para. Entonces, ¿qué es el año agradable del Señor? Este era el año que ellos esperaban, el año donde el Mesías llegaría. El año agradable del Señor es el tiempo de la llegada del Mesías. El año agradable para ellos significaba, hey, la salvación ha llegado. Es el año cuando el Señor muestra su favor al proveerles al Mesías, el Salvador, el sacrificio por el pecado. Este es el año favorable o el año agradable porque significa que va a causar que las buenas nuevas lleguen a los pobres, va a liberar a cautivos, va a dar vista a los ciegos, va a dar liberación a los oprimidos. Este era el año agradable. Y la audiencia, como les decía, estaba familiarizada con estos versículos de Isaías, porque como les decían, ellos tenían un programa como nosotros lo tenemos. Muchas veces estas personas leyeron estos versículos, entonces lo conocían bien y sabían que esta era una parte de una profecía mesiánica que hablaba acerca de aquella persona que vendría. La audiencia que está ahí lo sabía bien. Ellos sabían, el Mesías vendrá, Él va a ser el ungido capacitado por el Espíritu Santo, el cual significa que estará capacitando para decir cosas que son divinas, hará milagros, que son evidencia de su Espíritu. Y Él vendrá a liberar a las personas. Y esa sería la época del buen año que ellos esperaban, porque esperaban ser liberados también. Todas esas promesas hechas a Abraham serían cumplidas. Todas las promesas hechas a David serían cumplidas en esta persona. Y esta era la esperanza y el pasaje, como les lo conocían bien. Muchas veces otras personas habrían leído este pasaje y habrían dicho, esto va a pasar en algún día en el futuro. Algún día lo veremos. Algún día vendrá este Mesías. Entonces, como lo que hizo Jesús, enrolló el libro, se lo dio a esta persona encargada y ahora sí está a punto de hablar y de decir lo que era el sermón, porque leían el pasaje antes y después venía el sermón. ¿Y qué se imaginan que fue lo que Jesús les dijo? En el versículo 21 dice, y comenzó a decirles después de leerlo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense lo que estaba pasando en la sinagoga. Nadie antes había dicho eso. Todo antes habían dicho algún día, en el futuro. Hoy Jesús lo lee y les dice, hey, aquí está. Hoy se ha cumplido esta profecía. Él les dijo, la profecía de Dios a través de Isaías ya no es futura, es ahora. El Mesías está aquí, la salvación ha venido, la época mesiánica ha comenzado. Lo que Jesús les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy, aquí está aquella persona de la que Isaías profetizó. Aquí estoy, yo soy el que, en mí está el Espíritu, yo soy el que vengo a dar vista a los ciegos, a liberar al oprimido, al cautivo, a dar las buenas nuevas. Nunca había pasado esto. Recordemos que la sinagoga está llena de personas, ¿ok? Que conocen bien el pasaje, lo que se refería, y que ellos estaban esperando al Mesías. Y de repente está una persona ahí enfrente y les dice, yo soy. ¿Cómo tomaríamos nosotros eso? Entonces, esta fue la forma en que ellos lo tomaron. Si seguimos en el versículo 22,
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, lo que nos dice ahí que todos daban buen testimonio de él no significa que creyeron en él. Como que, oh, qué bueno, aquí está el Mesías. Todos hablaban bien y lo que significa es que estaban escuchándolo. Ah, estaban maravillados en sí de las palabras de gracia que salían de su boca. Hubo algunas cosas que probablemente los hizo dudar a ellos. Me imagino que algunos de ellos se preguntaron, hey, ¿por qué Jesús paró en la parte de y proclamar el año nuevo del Señor? Hey, ¿por qué no leyó la parte de la salvación? Porque a nosotros nos gusta esa parte. Nos gusta que Dios va a venir un día o que el Mesías vendría un día a traer castigo, a traer justicia, porque recordemos que el pueblo estaba siendo oprimido, siendo oprimido por el Imperio Romano en ese entonces. Ellos les gustaba escuchar de que Jesús vendría a traer venganza. Me imagino que muchos ahí en las sinagogas estaban preguntando, hey, ¿por qué no dijo lo de venganza? Si es nuestra parte favorita, si es lo que queremos. Las personas en la sinagoga estaban con tanta esperanza porque llegaría el Mesías y aplicaría su venganza sobre sus enemigos, los gentiles, y traería esta salvación prometida a Israel. Ellos odiaban a sus opresores, los odiaban, les gustaba que se hablara de la venganza de Dios con ellos. Algunos de ellos me imagino que debió de molestarles que Jesús se detuviera ahí y no leyera esa parte. Y como les decía, entonces, ¿quiénes son estas personas de las cuales Jesús habla? Que Él va a liberar, que va a dar vista a ellos, que los va a sacar del cautiverio que tienen. Y, y Juan se estaba preguntando esto porque, como les comenté, él estaba ya encarcelado en este entonces. Y él, de hecho, está dudando tanto que manda a uno de sus discípulos a preguntarle al Mesías. Vayan a preguntarle, por favor, si él es el Mesías, porque, bueno, estoy aquí en la cárcel y no veo nada de liberación. Entonces los discípulos van a Jesús y Jesús les dice, sí, yo soy. Van otra vez con Juan y dice, sí, él es el Mesías. Entonces, pero a Juan se le hace raro porque digo, bueno, yo estoy aún más preso y no veo que la puerta de la cárcel se esté abriendo para yo salir. Entonces, ¿quiénes son estas personas de las que Jesús habla si los oprimidos no están siendo liberados o todos los ciegos no fueron sanados? Porque Jesús no estaba ahí para vengarse de nadie. Él estaba ahí para salvar. Por eso es que Él se detuvo ahí. Él estaba ahí para salvar y a lo largo de su vida entera Él no expresó venganza. Él estaba ahí para salvar a cualquier persona que reconociera que era pobre, que era una persona cautiva, ciega y oprimida. Entonces, Él ni mencionó nada de venganza, nunca aplicó la venganza en toda su vida entera. Ahora Jesús habla después del comentario que ellos hicieron en el versículo 23. Ahora Jesús les dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, en sí, en pocas palabras, lo que les está diciendo Jesús, yo sé que ustedes me van a pedir una señal, que yo haga algo para que me crean, como un milagro de los que han escuchado que yo hice en Capernaum. En sí Jesús les está diciendo, ustedes me van a pedir que yo les demuestre algo aquí para que crean que yo soy el Mesías. Entonces todo
todo esto nos lleva al hecho de que Jesús, en resumidas cuentas, Él no les da esta prueba que ellos querían. Y ustedes me van a decir que yo les muestre que soy el Mesías, pero no voy a hacer eso. Y a las personas no les gustó la forma en que Jesús vino, la forma en que Jesús estaba predicando, porque Él no mencionó de venganza. Y ahora tampoco les gustó el hecho de que para ser salvo tiene que uno reconocer que es pobre, que es oprimido, que es ciego incluso, que es un prisionero, porque eso sería humillarse para ellos. Ellos son judíos. Ellos no querían humillarse de esa manera. Entonces, muchas cosas no les gustó. Que no hablara de la venganza, la forma en cómo vino, que no vino ¿por qué no está derrocando a los líderes que estaban ahí? Y aparte, la forma en cómo tendrían que ser salvos, que tenían que tener esta actitud de ser pobre, ciego, oprimido. Y después en el versículo 24 ya añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él, hablando de los profetas que no habían sido recibidos por su propia tierra. En el versículo 25 vamos a ver dos ejemplos de dos profetas que en su propia tierra no fueron bien recibidos. Y Él les va a contar estas dos historias por un propósito, porque quiere explicar a qué se refiere con estas personas oprimidas, ciegas y prisioneros, pobres. Entonces, Él les dice después de eso: ok, yo sé que no van a creer en mí porque no hay profeta al cual sea aceptado en su propia tierra. Y estoy aquí en Nazaret, yo crecí aquí, entonces no me van a aceptar. Y Él les da dos ejemplos de dos profetas que no fueron aceptados. Y en el versículo 25 empieza con el primero. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Okay? Entonces, la primera historia, el primer profeta se trata de Elías. Entonces, en el tiempo de Elías, el pueblo estaba bajo Acab. Acab fue el rey en este tiempo. Acab fue uno de los peores reyes. Él se entregó a la adoración a Baal, que era uno de los dioses en ese entonces. Su esposa adoraba a Baal. Después, gracias a eso, todo el pueblo estaba adorando a Baal. Y a Dios no le gustó esto. Y Él manda juicio a Acab y en sí al pueblo de Israel. Y el juicio fue que hubo una hambre grande en toda la tierra. Entonces, Él menciona aquí a viudas, que había muchas viudas. Y sí había muchas viudas, ya que era un tiempo de guerra, donde todos los hombres iban a la guerra y morían. Entonces, ¿qué quedaba en casa? Viudas con incluso hijos. Y dice, había muchas viudas. Pero cuando llegó la hambre, ¿quién fueron las primeras personas en morir? O las personas primeras en tener algo. En ese entonces fueron las viudas y sus hijos en sí. Y Jesús les dice: hey, pero a ninguna se le ayudó, a ninguna de esas viudas judías. Y podemos ver cómo ahora Dios, o leer en la Biblia cómo nosotros tenemos que ser hacia las viudas, ¿verdad? Cuidar, proveer, que sean prioridad para la iglesia. Pero aquí Dios, mandando el castigo, no ayudó a ninguna de esas viudas. Y murieron por el pecado de la idolatría del pueblo. Es grande, ¿no? Si lo pensamos así, ¿cómo Dios dejó de morir a estas personas? Pero en el versículo 26 dice: pero ninguna de ellas se envió Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Entonces, cuando Jesús está leyendo esta historia, cuando les está contando de esta historia, a las personas en la sinagoga no les gustaba para nada esta historia, porque era una de las peores por las que el pueblo de Israel había pasado. Entonces, eso los estaba haciendo enojar.
Porque ¿por qué está contando esa historia de cuando pasamos por eso y cuando Dios no ayudó a las viudas y murieron? Y para aumentarle un poco al enojo, Jesús menciona, pero no fue ninguna de ellas ayudada, ninguna de esas viudas judías fue ayudada, sino una, que se hallaba en Sarepta de Sidón. ¿Y quieren saber quién era esa mujer? Que les hizo enojar aún más a las personas ahí. Era una gentil. A ninguna judía se le ayudó, pero sí se le ayudó a una y no era del pueblo, era gentil. Entonces, voy a contarles un poco acerca de la historia de Elías llegando a esta mujer. Dios envía a Elías a ir a ayudar a esta mujer gentil que ya conocía de Dios. Recordemos, si no tiene mucho contexto en esto, los judíos y los gentiles no se querían para nada, ¿ok? No se hablaban para nada, no se llevaban para nada. Entonces, recordemos que ella era gentil. Elías va con ella y Elías, si leemos en la historia lo que él les dijo, hey, Dios me ha enviado aquí contigo, yo sé que no hay comida en toda la tierra, pero Dios me ha enviado, el Dios verdadero en el cual tú crees también me ha enviado. Y me ha enviado para que tú me hagas una comida. Eso fue lo que Elías le dijo. Y la mujer, recordemos que había un hambre grande. Lo único que tenía, que se narra en la historia, era harina y aceite, con lo cual podía hacer un pedazo de pan y después de eso se le acababa todo. No había más comida. Entonces ella está pensándolo como que esta persona viene diciendo que es un enviado de Dios, del Dios verdadero en el cual yo creo también, y me pide lo único que tengo, lo único que me queda de comida, y que se la dé. Ahora notemos la actitud de esta mujer. La mujer no le dice a Elías, a ver, muéstrame que tú eres enviado de Dios, haz un milagro, haz algo. A comparación a la actitud que estaban teniendo en la sinagoga, si es que regresamos a esta. Pero la mujer decide creer y hacer la comida, hacer el pan y dárselo a Elías. Y después de eso se quedó sin nada. Ella dio todo lo que tenía. Después de eso no había nada, no tenía nada más en casa. Dio todo lo que tenía. Después en la historia vemos que por haber creído esta mujer, ese barril que tenía de harina y aceite, cada vez que se acababa, sobrenaturalmente se llenaba de nuevo. Y ella tenía más y más y más. Pero aprendemos aquí, hermanos, que ella dio todo lo que tenía y confió en las palabras de este hombre que era enviado por Dios. Después de eso, Dios provee para ella, y no solo algo que se acaba, sino algo que dura para siempre y que se renueva y se renueva y se renueva. Entonces, aparte en sí, el hijo de esta mujer estaba enfermo y murió. Dios incluso resucita a esta persona, a este hijo. Entonces vemos aquí la diferencia con lo que Jesús quiere transmitir contando esta historia. ¿Se acuerdan de esa mujer, la cual fue ayudada, que no pidió una señal y creyó y se le dio en grande, en gran manera? Entonces, aquí vemos que solo hay una razón por qué la gente no conoce del Evangelio y no acepta a Cristo. Es porque no se ven a sí mismas como pobres,
como ciega y prisionera y oprimida. Entonces, esta es una de las personas a las cuales Jesús se refería que Él venía a salvar. Yo vengo a salvar a estas personas, y esta mujer representó claramente esas características que Jesús quería en la persona para que así ella sería salvada. La mujer se vio a sí misma como ciega espiritualmente, oprimida, pobre incluso. Y esta actitud es la que Jesús les estaba diciendo: tienen que ser como esta mujer y dar todo. Considerarse pobres en sí, ciegos espiritualmente, cautivos en su pecado. Entonces, esa es la razón por la que muchas veces estas personas no aceptaron el mensaje, porque ellas no se querían ver así. Yo no me quiero ver como el pobre, como el ciego, el cautivo, el oprimido, porque tenían un orgullo grande espiritualmente, siendo que son del pueblo, siendo que sabían bastante. Ahora Jesús no se queda ahí, sino que cuenta una historia más. En el versículo 27, muchos leprosos había en Israel en tiempos de profeta Eliseo, ahora es Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. Y es totalmente lo mismo. Hubo otra vez donde el pueblo de Israel fracasó, se fueron a la idolatría. Dios manda juicio a ellos, esta vez fue la lepra. Eliseo era el profeta en este entonces, y él no ayudó a nadie de esos judíos que estaban con lepra, sino a uno, a Naamán el asirio. ¿Otro qué? Otro gentil. Ahora imaginémonos cómo está la audiencia en la sinagoga. Como que no les está gustando para nada lo que Jesús está diciendo aquí. Para nada. Esa historia con Eliseo va a Naamán y le dice: soy enviado del Señor y Él te va a ayudar. Naamán en ese entonces era un líder en sí, era de la guardia. Él tenía un puesto grande en sí, un rango superior que merecía respeto, honor en sí por otras personas. Pero Dios le dice: hey, te voy a ayudar si es que vas a aquel lago que está mugroso, sucio, y te metes 7 veces, vas a ser sanado. Y Naamán se queda así como que, ¿qué pasa? ¿En serio? Y otra vez no pide algún milagro de Eliseo: hey, muéstrame que Dios te está mandando, muéstrame que tú eres el enviado. Pero él, no hay una esperanza, para él no hay una esperanza más allá que creer en lo que le están diciendo. Entonces, él prefiere la humillación, dice: ok, lo voy a hacer, a pesar de que tenga este rango, voy a ir a meterme a ese lago que está todo sucio. Y él tuvo que meterse 7 veces, 1, 2, 3, 7 veces. Al salir, fue curado. Y vemos otra persona que tiene estas características que Jesús está buscando en la persona para salvarla en sí. Él se vio como un pobre, ciego, oprimido, cautivo espiritualmente. Y esas sí fueron las 2 historias que Jesús les contó para darles a entender qué es lo que Él esperaba con estas cualidades, en el cual involucraba la misión que Él tenía en la tierra. Ahora regresemos a la sinagoga. En el versículo 28, entonces, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Recordemos que hay muchas personas se enojaron después de lo que Jesús estaba diciendo, terminaron airados. Y no tuvo ninguno de ellos la actitud que tuvieron estas 2 personas que eran gentiles. La historia dice que lo agarraron a Jesús, lo llevaron fuera de la ciudad. La ciudad estaba en lo alto, entonces había una parte donde
estaba la barranca en sí, y iban a aventar a Jesús, de lo enojado que estaban. Pero dice el versículo ahí más, Él pasó por en medio de ellos. Aún no era el tiempo de que Jesús muriera en sí. No sabemos muy bien cómo es que Jesús lo hizo, que solo pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. Por ejemplo, lo que les digo, Lucas es de esos amigos que no te dan muchos detalles de las cosas, pero que te dejan saber lo que Él quiere transmitir, que Él es el Mesías. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Él viene, como lo vimos al principio, dar buenas nuevas a los pobres, liderar a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Pobres espiritualmente, cautivos espiritualmente en el pecado, ciegos espiritualmente y oprimidos igual espiritualmente. Si vemos a Jesús sanando a muchas personas, liberando a muchos de demonios, pero en sí Él está buscando esta actitud en las personas, que se vean así espiritualmente. No hay nada peor que el orgullo espiritual, que era lo que tenían estas personas. El Señor había dicho, yo vine a salvar, eso es todo, pero solo puedo salvar a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. Eso es lo que yo puedo salvar. Y no importa si es una mujer gentil o un leproso asirio. No importa quién es, lo único que importa es que vean la bancarrota espiritual que tienen y que vengan a mí. Es lo que Jesús está. Yo puedo salvar primeramente a aquel gentil que ustedes odian, que menosprecian, pero que se arrepiente, que a ustedes mismos que son judíos del pueblo de Dios. Ellos estaban tan protegidos en su sentido de justicia personal, de que ellos eran buenos por sí mismos, que no querían ver su pecado, estaban endurecidos a tal grado y tan indispuestos a ver su pecado, que cuando Jesús les dijo, hey, el Mesías está aquí, ellos no lo aceptaron. Y como les dije, solo hay una razón por la que la gente no conoce o no acepta a Jesús, y es porque no se ve a sí mismo como pobre, como cautivo, ciego y oprimido espiritualmente. Al final vemos que ellos trataron de matarlo, pero aún no era el tiempo de Jesús de morir. Pero ahora preguntémonos nosotros, hermanos, ¿cuál actitud tenemos? Si es la de estas dos personas gentiles o si nos estamos sentando aquí como aquellas personas que estaban en la sinagoga sentados. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Nuestra justicia personal o nuestra autojustificación de pensar que somos buenos o mejores que otros incluso. ¿Cuál actitud estamos teniendo? ¿Estamos siendo orgullosos? ¿O estamos siendo como esta mujer gentil que dio todo lo que ella tenía por solamente creer? ¿O el asirio que le tocó humillarse y bajarse de su puesto donde estaba? Pero estas personas son las que Jesús está buscando. Debemos de examinar nuestro corazón y ver cómo estamos. O si nos falta ir incluso a Jesús. Si nos falta vernos como esos pobres, esos oprimidos, esos cautivos. Y ir a Él. Y tener esa actitud no de orgullo,
sino de humildad, porque eso es lo que Jesús está buscando. Entonces, esto fue en sí lo que quería traer esta tarde y recordar lo que es la misión de Jesús, lo que Él hizo, para quienes Él estaba buscando, pero también vernos a nosotros mismos y qué actitud tenemos para esto. Y vamos a orar ahora. Señor, gracias por tu palabra, Señor.